el siglo XXI, dos colegas, Yolanda Tortajada y Teresa Vera, subrayan que las redes sociales han sido clave, han sido un espacio importantísimo para el feminismo porque le ha dado una visibilidad, ha generado un debate y, por tanto, han tenido un papel importante, sobre todo en esa difusión del movimiento Me Too, ¿no? Que en 2017 y 2018 generó todo un movimiento de sororidad, tanto en el norte como en el sur del planeta. Pero paralelamente tiene lugar una corriente de pensamiento, una corriente ideológica que Miguel Lorente define como neomachismo, neosexism en inglés, que trata de subrayar que el feminismo, realmente la víctima del feminismo son los hombres, ¿no? Y de restar credibilidad a las reivindicaciones feministas porque está generando una desigualdad con los hombres. Este discurso de él se apropia también los nuevos partidos más de derecha radical, que comienzan a tener también una serie de crecimiento ideológico entre la sociedad a partir precisamente también de 2018. Recordemos que en 2019 Vox llega al Parlamento de Andalucía. Esto, unido a esas tecnológicas que permiten que cualquiera pueda ser productor de contenidos, se considera que es el caldo de cultivo de esta desinformación de género. El peso de responsabilidad de las tecnológicas en la desinformación de género es brutal, porque esa desinformación está circulando a través de ellas. No solamente por eso, que ya es bastante importante, que son donde se genera y donde se distribuye, sino porque me sorprende que para eliminar un bot cueste muchísimo. En cambio, también desde las tecnológicas, esa desinformación de odio que señala a la cuenta de una política en campaña electoral y varias personas diciendo que lo que publicas es spam, y con un número bastante pequeño de personas que señalen tu cuenta como spam, ya la tienes bloqueada durante la campaña. Entonces, claro, digo, tanta responsabilidad por parte de las tecnológicas. Ello no quita que la administración también tenga una responsabilidad importante. La administración tiene una responsabilidad preventiva y también los medios de comunicación tenemos muchísima responsabilidad en esta difusión de la desinformación de género.